Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Bueno, pues tenemos que hablar de alienación parental y no puedo pensar en una persona mejor para deshebrar este tema que mi querida Angie Bisuet. Bienvenida, Angie. Hola, estoy muy contenta de estar por acá otra vez y justo para darle continuidad a este tema que comenzamos la semana pasada, que justo les decía un poco como el concepto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué nos referimos? Y bueno, vamos a hacer un pequeño catch-up para que recordemos. Les compartía que la alienación parental es cuando uno de los dos papás, ya sea papá o mamá, de alguna manera trata de manipular a los niños para que rechace al otro. ¿Me explico? O sea, si es mamá quien lo está haciendo, pues es para que rechace a papá, y si es papá quien lo está haciendo, pues es justo para que rechace a mamá. Es como si iniciáramos una campaña de desprecio, ¿me explico? Sí. Que en algún punto, justo lo platicábamos la semana pasada, ya casi al final, a veces lo hacemos de forma inconsciente. Este fenómeno se da desde las heridas, muchas veces, de la pareja que se rompió, ¿no? De esa ilusión que teníamos como pareja, de esa ilusión que yo tenía en la familia, de ese dolor que me causó que hubiese esta separación, y entonces en ese momento pues me siento tan enojado, tan enojada, tan triste que pues quiero que los niños sean solo míos, y sin darme cuenta pues los estoy alejando de su mamá o de su papá, y eso pues, al final del día es pues es como ir contra el derecho de los niños de tener a ambos papás, ¿no? Cuidando mucho en este sentido que no haya una razón de peso para que de verdad se separen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, digamos que uno de los dos ejerce violencia o estamos hablando de alguna situación grave, ahí totalmente de acuerdo. Pero si no existe algo que con toda objetividad aleje al niño o a la niña de alguno de los dos, entonces estamos hablando de alienación parental. Claro. Que creo que la línea, híjole, es súper delgada, ¿no? Porque, bueno, primero hay una razón por la cual ese matrimonio o pareja se disuelve, ¿no? Hubo una desaveniencia, no se puede continuar, y entonces ahí hubo un quiebre, ¿no? Asumiendo que las cosas están en medianamente buenos términos, pues no habría razón para que un papá o una mamá trataran de alienar a los hijos en contra del otro, ¿no? Sin embargo, hay motivos que son muy comunes. Quiero imaginarme lo más común como pues temas de dinero, ¿no? No dio la mensualidad o la quincena o no aportó, ¿no? Temas de educación, de crianza, no es que en casa de tu mamá sucede esto y esto y esto, o cuando vas con tu papá hacen esto y aquello, ¿no? Excluyendo todas las agravantes, como dices tú, ¿no? De violencia y cosas que definitivamente justificarían el separar a un niño de su papá o mamá. ¿Cómo definir cuando ya una situación como el dinero o como el pleito o la crianza ya son suficientes para tratar de poner una barrera de por medio? Creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. O sea, si está habiendo, por ejemplo, un tema económico, ¿no? En muchas familias, cuando hay una separación, pues está el tema de la manutención. Entonces, casi siempre un poco los conflictos empiezan por ahí, ¿no? Justo lo que acabas de decir, ¿no? Es que no da el dinero, o me dio bien poquito, o no sé qué. Y se empieza a hacer como justo esta campaña de desacreditación contra el otro papá o contra la mamá, ¿no? O quien tenga que dar, en este caso, pues el tema del dinero. Si ese tema lo ajustamos, ¿no? Bueno, a ver, aquí ya hay un tema legal, a mí aquí dice que me tocan tanto, y entonces, o sea, vamos a quitar todos esos como, digamos, extras. Yo creo que la línea, cuando ya está muy marcado que existe un tema de desacreditación en contra de alguno de los dos, es cuando, a pesar de que todo se cumple, a pesar de que existe una pensión, a pesar de todo, siguen las críticas constantes al otro.
¿no? O sea, insultos, ¿no? Ay, es que sí, por eso me separé, porque es un tal, o porque es una ta. Entonces, ese insulto, esa crítica va completamente contra el mismo, pues el mismo niño, ¿no? Porque imagínate lo que está pensando ese niño o esa niña que escucha eso de su mamá o de su papá. Entonces, claro, es doloroso para ellos, ¿me explico? Sí, claro. Y al final creo que el error consiste en estar involucrando a los niños en situaciones que no les corresponden, ¿no? En inmiscuirlos vamos a simplificar el diálogo, en pleitos de adultos, ¿no? O sea, pues si el papá no está cumpliendo con la parte económica, sí, es violencia económica y tiene que resolverse y tiene que atenderse, pero no es un asunto que el niño tenga que estar al pendiente, ¿no? Claro, eso me parece fundamental, Ale, y qué bueno que lo traes a la conversación, porque muchas veces los niños se vuelven moneda de cambio, ¿no? O sea, si tú me pagas, los ves, si no me pagas, no los ves. Y entonces cuando el niño pregunta, oye, voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi papá, no, porque como no pagó suficiente, y se vuelve un tema donde incluso a veces caemos en decirle, pues tú dile que te dé para esto, tú dile que el otro, y yo sé que a lo mejor ahorita que estamos en esta conversación será, pero pues es que entonces si no, ¿cómo le hacemos? Yo sé que es complicado, pero los niños son los menos capaces de resolver este tipo de situaciones. Claro. Lo único que provoca es, perdón que te interrumpa, ansiedad y mucho dolor, porque uno de sus dos pilares resulta ser no suficiente. Y eso lastima. Claro, sí, y bueno, también sería bastante inocente pensar que esto no va a tener estas consecuencias psicológicas en los menores, ¿no? O sea, claramente el hecho de que los pleitos de adultos estén de alguna manera impactando y traspasando a los menores, pues tiene consecuencias psicológicas claras que pudiéramos enumerar como cuáles principalmente. Vamos a globalizarlo en tres. O sea, si existen estas tres características o si ya está dando esta dinámica, es importante como hacer una reflexión, observar, y entonces a lo mejor es el momento perfecto para pedir ayuda. Entonces, la primera es que haya críticas constantes de la otra persona, ¿no? O sea, de mamá hacia papá o de papá a mamá. O sea, es decir, es que es muy floja, es muy tonto, es que no resuelve nada, es que siempre llega tarde, es que, o sea, pues por eso me separé, porque no era suficiente. Todas esas críticas hacia la otra persona, lo único que logran es que ese niño o esa niña, una, le duela muchísimo que alguien más esté hablando así de mal de la persona que más quiere, y la segunda es que se cuestionan entonces como esta parte de ¿y por qué me tocó esa mamá o ese papá? Claro. Y empieza a haber una situación muy, pues, dolorosa en términos de identidad, ¿no? Me tocó esa mamá, me tocó ese papá, qué horror, hubiera preferido que me tocara otro, quisiera cambiarlo, y todo desde un lugar completamente innecesario. Claro. Esa es la primera vez. Claro, sí, y esto pudiera, y es pregunta, ¿pudiera llegar a tener problemas en vinculaciones futuras de los niños? Sí, 100%. O sea, al final del día, este constante como criticar, de alguna forma, no todos los casos son así, es importante que no generalicemos, pero es común que puedan llegar a tener una sobreexigencia en sus vínculos, ¿sabes? El cómo se vinculan con los demás desde esta como exigencia total, ¿no? O sea, quiero que sea perfecto, quiero que no se equivoque, quiero que esto, o sea, mucha exigencia del otro. Y eso es una de las posibles consecuencias. Pero creo que la más triste es que crecen pensando que les hizo falta alguien mejor, cuando en realidad ahí estuvo. Ay, wow. Híjole, ¿y esto cómo se transforma sin querer en un abuso emocional, no? O sea, al final también podríamos decir que es los adultos abusando emocionalmente de los menores. Totalmente, es un abuso del adulto. O sea, el tema de la alienación parental tiene totalmente que ver con el adulto. O sea, es un trabajo emocional
de nosotros como adultos, que no hemos logrado como establecer la paz con la pareja, que nos lleva a esta situación. Entonces, en esto, primero sería lo que como te decía, vamos a observar que hay unas críticas constantes, pero esta crítica no se hace con tu amiga o con tu amigo o con tu terapeuta. O sea, esta crítica la haces con tus hijos. A ellos es a los que les dices, ay, es que tu papá, ay, es que tu mamá. O frente a ellos, estando ellos presentes, creyendo que de escuchar pues no pasa nada, pero pasa mucho, porque es justo como los niños se dan cuenta del mundo. Claro. Híjole, y pareciera bien inocente, ¿no? Una frasecita por aquí, una frasecita por allá, y cuando te das cuenta, pues es que te la has pasado 3 días seguidos hablando mal del hombre o de la mujer o de la persona, y entonces esto acaba por acumularse en este repositorio que resulta, sutilmente ser tu hijo, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, digamos que ese es como el primero. El segundo es cuando empieza a ver cuando se empieza a evitar el contacto sutil, ¿no? Ay, es que está muy cansado, está muy cansada, ahorita no puede hablar contigo. Ay, le tocaba verte, pero ¿sabes qué? Salió la fiesta de Juanito y entonces no puede verte. Ay, es que no, es el cumpleaños de la tía lejana y entonces vamos a ir y pues no te toca. Cuando ya empiezan a ver estos bloqueos, es muy interesante y es súper sutil cómo el niño o la niña empieza a entender que entonces tiene que decir que no, porque eso hace feliz a la otra persona. Porque cuando no van, la persona que está a cargo, sea mamá o sea papá, tiene una actitud diferente, ¿no? O sea, es como, ay, se quedó y me quedo feliz. Pero si se van o conviven con el otro, a lo mejor hay molestia, hay enojo, hay tristeza o hay una emoción de la que el niño pareciera que se tiene que hacer responsable. Entonces, estos pequeños inicios en los que tú bloqueas o de alguna manera evitas la convivencia, al principio es muy sutil, pero después los niños empiezan a tomar la decisión por ellos mismos con tal de evitarle la emoción al adulto. Pues para que no se ponga triste mi mamá, para que no se enoje mi papá. Entonces mejor aquí, no, mejor no voy, ¿para qué le contesto? Pero te fijas cómo sin querer se empiezan a responsabilizar de algo que no les corresponde, ¿no? Es una carga emocional que definitivamente está puesta sobre ellos, que no es de ellos. Y me imagino que también vendrán aquí un montón de sensaciones como la culpa, ¿no? Para ellos. Muchísima. De hecho, o sea, este no es un tema específico de alienación, pero cuando una familia se separa, lo primeritito que hacemos en terapia es trabajar la culpa que sienten los niños, ¿no? De que no es por su culpa, pero es algo muy natural. Casi así de automático es, ¿qué hice mal para que mi familia se separara? Entonces, pensemos en etapas de desarrollo, los niños son súper egocéntricos, estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Todo gira alrededor de ellos, y entonces yo hice algo muy malo o me porté muy mal y por eso mis papás se separaron. Lo primero que se trabaja es esa culpa. Si no se trabaja y además le sumamos este bloqueo de contacto, estas críticas constantes, pues se hace una bola de nieve bastante grande. Wow. ¿Y la tercera característica que comúnmente vamos a ver? Es el reemplazo de esa figura. O sea, es que no necesita a su mamá o no necesita a su papá porque ya tengo otra pareja, porque ya el abuelo o la abuela es suficiente, porque el tío está como figurando como este rol, ¿no? Y eso a veces lo escuchamos muy comúnmente, ¿no? No, pues es que mi hermano está jugando el rol de papá. Al cabo ni necesita el papá porque aquí está el abuelo, ¿no? Ah, exacto. No, aquí está el abuelo, no lo necesitamos. Sí lo necesita, insisto. Aquí de verdad, que quiero como que quede esto bien grabado. O sea, no es un tema donde haya algo pasando que bloquea la relación, no es porque haya violencia, o sea, si hay violencia o algo así, definitivamente estamos hablando de otro tema. Claro. Pero aquí es importante reconocernos que cuando no hay algo sucediendo, simplemente es un enojo que existe ahí, que es tan grande, que a veces nos lleva a tomar estas decisiones y decir, no te necesita. Y sustituimos, ¿no? Híjole. Ya tengo pareja, el abuelo, la abuela, el tío, la tía.
Y es también como muy cómodo, ¿no? Es como un poco diluir, ¿no? Pues la molestia de tener a esta otra persona interactuando, interviniendo y siendo al final pues parte de la vida de tu hijo, de tu hija, ¿no? Entonces es quitarte un poquito la bronca, alejarlo, pero pues acabas siendo en detrimento del niño, de la niña. Completamente, porque al final dentro de todo esto, y es justo como una de las cosas que para mí como psicóloga y terapeuta infantil es más importante, a quienes no vemos, es a los niños. Y en esta situación en particular, quienes más sufren son ellos. O sea, en los temas de alienación parental específicamente, quienes se llevan, digamos, la peor parte y sí se les considera víctimas de, es a los niños. Claro. Ahora tengo una pregunta, creo que va a estar difícil, pero yo sé que tú puedes con esto y más, Angie. Bueno, voy a intentar. Cuando tú estás presenciando una pareja en donde claramente está sucediendo esta dinámica de alienación parental, difícilmente está a veces la posibilidad de confrontar a los adultos, ¿no? Y tú nada más estás ahí como tía, como tío, como amiga, como comadre, viendo suceder esto, viendo el impacto que está teniendo en él o la niña. ¿Cómo puedes acercarte? ¿Qué puedes hacer? Si estás siendo testigo de suceder esto, ¿cómo puedes ayudar sin tener que confrontar a papá, mamá, que son los que no están viendo nada? Ay, sí estuvo difícil. A ver, creo que cuando estamos fuera, o sea, cuando somos testigos de la situación, lo mejor que podemos hacer es contener a ese niño. Ahora, aquí quiero irme hacia un lugar un poco sensible, pero creo que responde muy bien. Si tú eres la pareja, si tú eres el abuelo, si tú eres la tía, si tú eres el sustituto o la sustituta, creo que es mucho más fácil que de ti salga decir, yo no puedo tomar un rol que no me corresponde, y darle espacio a que cada quien cumpla el rol que le toca en la vida de ese niño o de esa niña. Claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Aparte también, digo, ya estamos grandes todos, estamos en el 2026. Digo, cada vez más entendemos que ahora las familias se configuran de maneras muy diversas, ¿no? Y que muchas veces esta tradicionalidad a la que estábamos acostumbrados o a la que muchas veces estamos todavía impuestos, ¿no? Pues no es la única manera de existir como núcleo familiar. Hay lugar para todos y para todas, ¿no? Claro, y aquí me encantaría abrir un poco la conversación para un tema que, no sé, ustedes díganme si les late o no, es el tema de las familias ensambladas. Es literalmente el concepto que se le da hoy por hoy a las familias de papás que decidieron ya no estar juntos, pero que volvieron a hacer su vida. Entonces, ¿vieron la película de tus hijos, mis hijos, los nuestros? No sé, algo así se llama, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Las familias ensambladas justo es que una familia no tiene que ser de una sola forma. Y en el tema de alienación parental, entender que el que tú hayas decidido separarte no está mal tampoco. Claro. El dolor disminuye, el enojo también, y todo fluye mejor. El asunto está en no inmiscuir a los niños y no aislarlos de una relación con su padre, con su madre, a la que claramente tienen absoluto derecho. Exactamente. Ay, Angie, pues te agradezco muchísimo y sí, te voy a tomar la palabra la semana que entra con familias ensambladas. Por lo pronto, recuérdanos en dónde podemos contactarte en caso de que queramos tu asesoría, tu ayuda, tu acompañamiento terapéutico. Al 56 18 60 04 55. Ahí lo tiene, tome nota porque uno no sabe cuándo se nos va a ofrecer. Muchísimas gracias, Angie Bisue. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.